Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí. Como dijo la exponente antes que yo, pues en el corazón minero del país. México es un país minero y Sonora es el estado más minero de México. Qué orgullosa estoy de estar con mis compañeras mineras y compartir en este momento un poquito de mi experiencia acerca de cierre y de cómo podemos participar nosotras dentro de esta área en la minería. Bueno, escuché esto en un reporte del Banco Mundial. No se acaba cuando se acaba. Y me llamó mucho la atención. Eso es lo que es cierre. Cuando a veces se va a hablar del cierre de una mina, nosotros nos ponemos a pensar, ya se me acabó la chamba, ¿verdad? Pues no, está iniciando más trabajo, está iniciando algo que puede significar el compromiso ambiental, social, económico y que tenemos que demostrar a nuestras compañías. Aquí voy a hacer una presentación de lo que significa el cierre técnicamente, ya que sé que todas somos un abanico aquí de profesiones, experiencias, trabajamos en distintas áreas. Entonces quisiera que ustedes se sientan identificadas con el área que ustedes trabajan para ver cuál es el aporte que pueden realizar. Porque como lo dijeron mis compañeras previamente, y es cierto, en un reporte de Bloomberg en la revista Forbes, se reportó que solamente existe 15.7% de mujeres trabajando en la minería a nivel internacional y ha subido con solo un 1% el 2018. Entonces, tenemos que atraer más mujeres que puedan contribuir a eso que nos apasiona y nos gusta. Históricamente, cuando hubo un yacimiento de minería, lo único que se hacía, y ahí les he puesto una foto de una de las minas de Arizona, mujeres mineras en el pasado, que desde entonces ya la mujer tenía una participación en esto que es la minería. Esas son nuestras precursoras. Pero ¿qué se hacía entonces? En Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, y les estoy hablando de unos 50, 60 años atrás, se ponía el cerco y se abandonaba la mina. Y esto ha resultado en dejar activos ambientales a cargo de las comunidades, a cargo del gobierno, que no cuentan con los medios o no contaban con los medios para hacer el trabajo de cierre y remediación ambiental. Porque aquí estamos entre mujeres, tenemos muchas, o tienen muchos hijos, sobrinos, niños que se van a hacer cargo de las responsabilidades que vayamos a dejar en el futuro. Entonces, devolvamos al ambiente lo que nos hemos prestado de él. Voy a hablar un poco de la historia del cierre de minas. Como había mencionado y como siempre digo, aquí en México tenemos leyes y regulaciones que están naciendo, están empezando. Esto tenemos que ponernos a pensar en una perspectiva. En Estados Unidos ha comenzado en el 69 con la instauración del proceso NEPA. Este es un proceso de muchas evaluaciones y estudios que nos permite regular todo lo que ha de ser los impactos ambientales y los permisos que necesita una mina para empezar. El Perú se nos ha adelantado mucho. El Perú ya ha empezado en el 93 con la ley minera. La ley minera tiene bien establecido hoy en día todo lo que es la regulación de cierre. Y eso me gusta por la siguiente razón. Nos dan guías, nos dan una pauta. ¿Cómo podemos trabajar en algo que no sabemos o que estamos a ciegas? Sin embargo, si tenemos ya una pauta de cómo es lo que tenemos que hacer, cuáles son las tareas que tenemos que realizar, entonces ya podemos
aferrarnos a eso y desarrollar más nuestro trabajo y luego poner nuestra creatividad. En los 90 ya empezábamos a hablar del ciclo de una vida minera, el ciclo de vida, planeación, nos tiene que entregar cuánto vamos a desarrollar y por cuánto tiempo. Y no significa que vaya a ser exactamente el tiempo que vamos a vivir, porque exploración está trabajando continuamente y es lógico que yacimientos mineros se encuentren en los próximos 3, 5 años y los pronosticados 10 años para cierre se conviertan en 15 o 20 y que no los lleguemos a ver. Ahora, para muchos países como Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, ha representado el tener, y para México mismo, muchas lecciones para aprender. Hace poco, en este año, hemos visto la falla de una presa de Jales en Brasil. Todas creo que hemos visto el video en YouTube, hemos visto las fotos, ha sido algo terrible, algo que se podía prevenir, algo que no se veía venir, pero es por eso la importancia que tenemos que ver de cómo planificar ese cierre minero. Ahora ya tenemos que hablar de cierre social. Hemos escuchado las otras pláticas de esta tarde que han sido muy interesantes acerca del trabajo social que se requiere para la minería. También cuando pensamos en cierre, ese ha de ser uno de los más importantes, porque las comunidades aledañas van a cerrar. Muchas comunidades se desarrollan en torno a la mina. Entonces tenemos que pensar, no vamos a dejar poner un candado y salirnos, y esta gente que ha ido viviendo por muchos años, que ha ido viniendo de otras áreas y trabajando para la mina, van a quedarse sencillamente sin todas las ventajas, los servicios que les prestaban las minas. Como dijo aquí Melissa, son las mineras las que muchas veces les dan el hospital, son las mineras las que ponen la educación, son las mineras las que construyen los caminos. ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos? Entonces yo estuve en una mina de Agnico, en Chihuahua, que me gustó mucho, porque cuando visité esta mina tenían un programa social, de cierre social, muy bien desarrollado, muy detallado, y es más, a pesar de que tenían todavía 10, 15 años de vida, ya estaban implementando esos programas de capacitación de cierre. Entonces, es algo que tal vez nos tendríamos que poner a pensar y algo en lo que nosotras podríamos trabajar y poder desarrollar como parte de nuestro trabajo de apoyo a nuestras compañías. Ahora, ¿qué significa el aseguramiento financiero? Primero, para cumplir con un cierre, necesitamos cumplir con una demanda a la sociedad, que es lo que había mencionado. Cumplimiento ambiental y socialmente aceptable. Tenemos que cumplir con los requerimientos ambientales, pero también con los requerimientos sociales. Ahora, ¿dónde está nuestra importancia como mujeres en la participación de esto? Voy a señalar aquí algo técnico, y esto está basado en números que han sido extraídos del PricewaterhouseCoopers. No estoy diciéndolo yo, lo han dicho ellos. En empresas que se han comparado con similares trabajos que tenían miembros dentro de sus comités ejecutivos, dentro de lo que son los consejos directivos, mujeres, donde se han ahorrado casi el 75% más. En este ejemplo estamos hablando de agua. ¿Cuánto nos sirve el agua para la minería? ¿Cuánto nos cuesta el agua? Ahí nada más, ¿cuántos millones de pesos estamos hablando? Teniendo en cuenta lo que se paga por agua aquí en México. Entonces tenemos que ponernos a pensar qué hizo lo que
influya la participación de mujeres en un comité ejecutivo contra solamente tener miembros masculinos, sin quitarles todas las ventajas y todas las virtudes que tienen nuestros compañeros. Pero esto es para ponernos a pensar qué es lo que hace la diferencia. Todas sabemos que nosotras las mujeres tenemos la capacidad de tener una atención hacia global. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos ha criado para poder tener niños. Esa capacidad nos permite el enfoque más global de lo que vamos a desarrollar, sea lo que sea la tarea que vamos a hacer. Mientras que los hombres, y esto es psicológicamente probado, tienen un cerebro que ha de enfocarse a la tarea y desarrollar la tarea a perfección, pero lo han de desarrollar esa tarea. Nosotros estamos viendo esa tarea y otras que han de tener la influencia. Entonces eso nos permite identificar las fallas y virtudes que existen en otras partes también. Ahora, una otra actividad que se ha visto es que cuando existen mujeres en los consejos directivos, tenemos más participación comunitaria. Y aquí lo hemos visto durante todo el día. Existe esa participación, ese deseo. Me gustó mucho lo que dijo mi compañera Lisa, que vino antes de mí, pues la participación que están trabajando con Argonaut, y lo que dijo también aquí mi compañera, que tienen esa fuerza social, tienen ese requerimiento y estamos identificándolo. Entonces, cuando trabajemos, vayamos pensando en eso. Nosotros podemos hacer la diferencia. Está en nosotros nada más decidirnos, pero somos nosotras las que podemos llevar la idea técnica, la que podemos llevar la idea social, la que podemos llevar la idea financiera, sea de donde sea que estemos trabajando. Entonces, los gobiernos y las comunidades esperan con certeza que exista un futuro para asumir los costos de cierre y recuperación. Y estos deben ser parte integral del ciclo de vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de costos de cierre, hablamos de millones de dólares. El costo de cierre de una de nuestras instalaciones, y dependiendo del tamaño de la mina, ha de costar millones de dólares. Entonces tenemos que ir pensando en cómo podemos colaborar. Y ahí es donde les voy a dejar de tarea. Ustedes desde donde estén y cómo trabajen, vayan pensando cómo puedo apoyar a mi compañía en ahorrar esos costos. Porque muchas de las compañías aquí en México, por ejemplo, de los Junior Canadians, están financiados por financieras que están enlistadas en la Bolsa de Valores de London o de New York, y estos son responsables frente a esos entes financieros de responder en cuanto a lo que sean su dinero. Y su dinero les dice, no me vas a dejar un cochinero aquí y te vas a salir. Aquí me vas a responder, porque yo no me voy a quedar con ese activo ambiental a pagar al gobierno, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en eso, y esa es una parte que en este momento les voy a dejar desde donde lo que hagan, geología, social, ambiental, etcétera, vayan identificando cómo puedo yo ayudar a que mi compañía sea la mejor. Ahora, para las políticas eficientes de cierre está el cierre estándar, que son los procesos de cumplir con la norma. Yo simplemente aquí hago lo que me pide la norma. Aquí en México, en el MIA, se tiene que preparar un bosquejo de lo que va a ser el cierre, no es algo a detalle. Sin embargo, para el cálculo de costos de cierre, tengo que incluir todos estos puntos. Y ya son muchos. Y como ven, es algo que incluye otras áreas, seguridad, operaciones, etcétera. Todas estas actividades las podemos
apoyar desde donde estamos e identificar cuál ha de ser su contribución dentro de lo que se necesita, porque estamos viendo que tiene que ser un grupo heterogéneo. Ahora, ¿cuáles son políticas eficientes? Una política eficiente es incluir las mujeres en la minería. La adopción de tecnología actúa como un catalizador positivo para la inclusión de las mujeres en actividades de cierre. ¿Qué significa? Nosotras podemos desarrollarnos tecnológicamente al igual que nuestros compañeros. ¿Por qué? Por esa misma heterogeneidad que significa la vida de la mina, la vida y su cierre. Nosotras tenemos otro punto de vista y el traer esas ideas a los grupos donde van a ver nuestros compañeros hombres, pues ha de significar un resultado positivo, un resultado valuable. Entonces no olvidemos eso. Y luego, se debe colocar el indicador a medida que la industria minera reconoce la necesidad de líderes que puedan involucrar y motivar a equipos de manera más poderosa. Toda la tarde hemos escuchado líderes. Tenemos que ser líderes en lo que hacemos, en nuestra área, desde lo que estemos haciendo. Y parte de ese liderazgo significa compartir no solamente lo que hago en mi pequeño nido, sino involucrarme con todas las actividades del futuro. Ir a hablar con los gerentes, salir a hablar con el gerente de ecología, salir a hablar con los gerentes generales. Pues tenemos grupos diversos. Ahí me enorgullezco de decir que en Azarco, nuestra mina más grande, Rey, ahora tiene una gerente general. Entonces, es algo que demuestra que se puede llegar, que sí se puede, que yo como mujer si quiero voy a llegar a gerente general de la mina, sea quien, lo que sea que esté haciendo, porque lo voy a hacer con cariño, porque lo voy a hacer responsablemente y porque puedo ser tecnológicamente tan capaz o más capaz. Oh, perdón. Ok. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos generales? Como hemos dicho, regulaciones, el apoyo a la tierra, minimizar la interrupción de lo que son las comunidades y su vida dentro de la mina y comprometerse con las partes interesadas. Hemos hablado de compromiso, sabemos lo que significa el compromiso y la parte social. ¿Cuáles son los objetivos locales de cierre? Es algo que tenemos que tomar en cuenta y es un punto muy importante. Y ahí está algo que me gustó ver, que ya estamos trabajando, que estamos verificando que las comunidades estén comprometidas. La fotografía de abajo con ese cerro amarillo es una mina que ha sido cerrada en el 2004, la mina San Manuel de BHP Bilton en Arizona. A esta mina la cerraron, le pusieron el candado y dijeron basta, porque cuando compraron la mina el precio del cobre estaba $2.60 y algo, y para el tiempo en que decidieron cerrarla había bajado a 59 centavos. Entonces la cerraron y en ese momento tuvieron que empezar a trabajar y a gastar dinero en lo que estaban cerrando. Una de las partes era el compromiso que tenían que cumplir con no solo las comunidades que viven allá, pero con las partes de las tribus, que tienen una influencia muy grande y muy fuerte dentro de lo que son requerimientos como sociedad. La comunidad les pedía que dejen la parte del patio de la exhibición conforme tal que haga juego con su entorno ambiental. Ese amarillo que lo ven allá es el patio de la exhibición. Todos sabemos que un patio es plano, pues tuvieron que crearle el pico para que se vea como el cerro alrededor de las áreas. Ahora ya no está así.
Ahora se ve en la carretera manejando a Mammoth, que es una comodidad, y es difícil decir, aquel era el patio. Ya simplemente se ve como parte del escenario. Entonces, imagínense todo el trabajo, el compromiso y el dinero que se requirió para hacer esto. Y en el transcurso, todas las actividades, no solo ambientales, sino de ingeniería, geología, mantenimiento, porque sigue trabajando, esto todavía tiene gente trabajando ahí para el mantenimiento y seguimiento de lo que es el post-cierre, porque todavía hay que cumplir con el monitoreo. Y ahí es donde quiero recalcar, ¿no ven una parte importante de nosotras en eso? ¿No ven que nosotras tal vez podríamos ser quienes nos encarguemos de esa parte? ¿Por qué? Porque aquí hay gente que trabaja con la parte social. ¿Quién le va a dar el seguimiento a esto para que se siga demostrando? Aquí hay gente que trabaja con la parte ambiental, como yo. Pues necesitamos quien ande monitoreando y verificando que esto está cumpliendo todavía con la regulación. Entonces es algo que tal vez nos puede estar llamando la atención y encendiendo un foquito diciendo, puede ser algo que yo pueda hacer en el futuro. Ahora, garantía financiera y políticas eficientes. ¿Qué recomendaciones? Para proporcionar una garantía financiera, hemos dicho, se tiene que verificar que exista un post-cierre, que no solamente sea plantar el arbolito y dejarlo ahí morirse. Necesitamos verificar que todo lo que vayamos a hacer cumpla con nuestros objetivos. Y la primera pregunta es, quiero cerrar esta presa de Jales, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer ahí? ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Qué es lo que necesita aquí la gente, por ejemplo? Quiero construir un parque, quiero construir un campo de golf, quiero construir algo más. Entonces, eso nos daría una idea de cómo empezar a pensar en el trabajo técnico que necesito y requiero para ese cierre. Algo que nos tiene que también determinar eso es un análisis de riesgo. Eso es lo más importante. Tengo que poner todas mis posibilidades y en una matriz de riesgo identificar, tengo esta posibilidad y me cuesta esto, tengo esta otra y me cuesta esto, pero este otro valor comunal. Entonces, eso es lo que nos tiene que dar la idea, la pauta del exitoso, eficiente y eficaz cierre que le vamos a dar a nuestra mina o a la parte que estemos por cerrar. Cuando sea posible lograr todos estos estudios, reclamación progresiva, concurrente. ¿Qué significa eso? Hay partes en nuestras minas que ya no están funcionando, un patio que ya no necesitamos, una presa de Jales que ya no la usamos, ya se puede empezar con el cierre concurrente de esas instalaciones. Eso nos enseña y nos da la experiencia, porque en el trabajo, como en todo, vamos a aprender más de las fallas que de lo que nos salga bien. Donde vamos a fallar, eso nos va a dejar la huella para el futuro. Como en San Manuel, hubieron muchos problemas de erosión en la instalación de canales, en la instalación de geomembrana en otras minas nuestras, que les dieron la lección aprendida para poder utilizarla en el futuro, para que cuando cierren de verdad alguna otra de las instalaciones de su mina, pues no tengan a Semarnat o a Profepa pidiéndoles que les pruebe por qué ha fallado esa presa. Es mejor aprender mientras podemos tener el apoyo de operación, mientras tenemos mantenimiento, mientras tenemos el equipo. Entonces, el cierre concurrente es una parte muy importante para esto. Ahora, ¿qué nos significa el proporcionar una garantía financiera flexible? Que tengamos instrumentos para garantizar esa flexibilidad, que podamos apoyar a nuestras empresas a tener un instrumento de demostración ante sus entes financieros de que existe una flexibilidad, de que si voy a cerrar un patio, si voy a cerrar una presa, si voy a cerrar una tepetatera,
tengo el plan A, B y C. Por ejemplo, nosotros en una de las unidades que tenemos aquí en Sonora, estamos haciendo el plan para el cierre de una de las presas. Y se ha hecho un estudio geoquímico muy detallado, junto con la UNAM, de todo lo que significa la distribución de toda la geoquímica. Eso significa pH, metales, metaloides. ¿Por qué? Porque no lo voy a tengo que tener mi plan A, plan B y plan C de qué es lo que voy a utilizar para mi reclamación. ¿Por qué? Porque no quiero que me intoxicar a los animales que cuando estén cerradas vayan a pasar por ahí, o al ganado de las comunidades, y luego le encuentren a la vaca muerta que se murió de quién sabe qué, o que es más, es peor, que la comunidad se contamine por comer esa vaca. Entonces, lo que queremos garantizar es que no exista eso. Y para eso estamos pensando en el qué va a pasar si ponemos una planta que sea apetecible para un animal, pero queremos garantizar que no contamine, no exista toxicidad en esta planta. Todas esas son preguntas que vienen cuando quieres hacer algo innovador, cuando quieres, no nos pide en ninguna parte de la regulación que hagamos esto, pero queremos cumplir. Ese es nuestro compromiso social, nuestro compromiso ambiental. Y en resumen, digamos, esta sería la planificación efectiva de cierre. Empieza desde la exploración. Ya en la exploración tenemos que tener datos. Una buena línea base es lo que nos ha de determinar un buen plan de cierre, sino con qué pueden comparar. ¿Cómo le voy a devolver al ambiente como era si no tengo ningún medio de comparación de con lo que voy a devolver al ambiente? Y a lo largo de la vida de la mina, pues tenemos cuáles han de ser nuestros pasos hasta que llegamos al final de operación con el desmantelamiento. Esto lo he sacado del Instituto de Cierre de Minas Internacional. Y aquí hay un diagrama de Bota que es muy explanatorio por sí mismo de las herramientas que tenemos que seguir para cuando pensamos en un cierre. Ver el estado del ambiente, sus zonas de influencia, hacer una evaluación estratégica ambiental y un diseño primero en borrador para concluir después cuando ya tengamos nuestro análisis de fallas y faltas. Entonces, como verán, esto simplemente lo he puesto para ilustrar la dificultad y el tiempo que demanda el poder trabajar en ese cierre de una mina. Ahora, lo que sabemos hasta ahora es que el cierre es un requisito de las operaciones mineras. Cada sitio es diferente y cada sitio ha de tener un cierre muy peculiar, particular. Escuché algo muy bonito e interesante que dice, el cierre de una mina es tan particular para esa mina como lo es su propia geología. Y es cierto. Ninguna mina ha de tener un cierre que sea similar. Como se dice en inglés, no son cookie cutters. No tenemos moldecitos de galletas para cerrar una mina, cerrar la otra. No. Y eso también abre ambiente laboral de trabajo. Porque lo que ha de hacer la mina A no va a ser la mina B. Entonces tenemos que poner eso en nuestras cabezas también. Yo voy a trabajar para aquí, voy a hacer mi cierre de mi presa, pero no ha de ser lo mismo que la experiencia del otro. Sí sé lo que tengo que hacer en cuanto se refiere a estudios, pero los resultados de esos estudios me han de dar un proceso diferente. Ahora, había hablado de una línea base y cuáles son los datos que necesito de esa línea base. Los factores de influencia. ¿Qué nos ha de determinar una idea principal, inicial de un plan de cierre conceptual?
¿Cuáles han de ser los encargados, involucrados de lo que es el cierre? No ha de ser solamente ecología, ha de ser empezando del gerente general de la mina, porque alguien me tiene que autorizar, alguien me ha de autorizar que tenga los estudios o que me preste una perforadora o que quiera agarrar partes de lo que ha sido la perforación durante la geología, la exploración, para poder yo evaluar en base a eso cuál es la geoquímica. Entonces necesito que esté involucrado totalmente. Necesito, como habíamos dicho, relaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque eso ha de ser algo que ha de ser importante. Al cerrar voy a tener que trabajar con ellos y tal vez trabajar para ellos, para ver qué es lo que quiero como resultado final, qué quieren, qué necesitan cuando esto se cierre. Y ahí están los análisis de opción para el suelo, que tiene que estar dentro de la visión de cierre, como había dicho, y todos estos procesos que se tienen que tomar en cuenta. Este análisis FODA identifica muy fácilmente todas las actividades que necesito para cierre y pues cuáles deben ser sus principales tareas. Necesito desde los requerimientos principales, pasando por planificación, tomando en cuenta finanzas, porque el cierre más que nada es un acto, una responsabilidad financiera muy fuerte para las compañías. Entonces realmente empezar a trabajar en un cierre que sea concurrente, pues es importante para nosotros porque les vamos a disminuir costos a nuestras compañías. Ahora, las consideraciones generales que todos nos imaginamos. Necesitamos identificar los recursos clave, de hecho, lo que sabemos, agua, suelo, aire, biodiversidad, etc. Preparar los estudios necesarios, el balance hídrico. Otra vez, el agua es muy importante, para la operación minera es primordial. Tenemos agua y estamos bendecidos. No tenemos agua y pues tenemos que ponerle mucho piense. Un balance hídrico nos dice de dónde sacamos, dónde va, dónde se pierde, que es lo más importante. Y nos ha de decir para el cierre, ok, ¿cómo voy a hacer con esa agua? Si estoy lavando, por ejemplo, un patio de oro, la norma nos dice aquí en México, lavar con el agua hasta que se limpie. Pónganle números a eso. ¿De cuántos millones de metros cúbicos estamos hablando? Pues ustedes pueden ponerse a investigar trabajos técnicos y ver que existen unos trabajos que dicen, no laves, es peor. La norma les va a permitir presentar opciones que sean, si están demostradas técnicamente. Y se ha demostrado en otros países, en Estados Unidos hay unos estudios que demuestran que no es necesario el lavado siempre, que puede ser peor, que puede actuar en contra. Y ahí cuántos millones de dólares estamos salvando a nuestras compañías. Geoquímica, geotecnia, aquí he hablado ya del agua, toxicología, análisis de riesgo, lo que hablaba, el balance hídrico, todo lo que entra, lo que sale y lo que se evapora. Aquí en Sonora como en Arizona tenemos los mismos índices de evaporación que son 4 veces el tamaño al menos de lo que llueve. ¿Qué significa? Que lo que llueve básicamente se ha evaporado antes de que nos demos cuenta. Entonces también tenemos que tomar en cuenta eso, cómo influye químicamente en nuestras instalaciones, pero también cómo puedo recuperar esa agua de manera que sea aprovechable para mi operación. Estudios geotécnicos que son tan importantes, porque no queremos que nos pase lo que ha pasado a otras minas en otros países y aquí mismo. No queremos que suceda un día que suene el teléfono y nos desespere porque se ha roto una de las presas. Entonces es algo muy importante un estudio geotécnico.
Y es más, justo estaba conversando con mi compañera Melissa, han de salir nuevas regulaciones de lo que son el manejo de presas internacional para poder precisamente poner factores de seguridad para que no existe esto. Y México pues se ha de adherir, es algo que es importante, es todo el mundo el que está pensando en esto por los desastres que han ocurrido. Entonces, estar atentos, estar revisando información, estar viendo qué es lo que tenemos como información científica. Lo que había hablado de los estudios geoquímicos, tenemos que ver qué tengo dentro de mis instalaciones, mis tepetateras, mis taludes. ¿Produce drenaje ácido? ¿Cómo está distribuido? La norma solo nos dice, vayan y hagan una muestra tomando muestras de diferentes puntos. ¿Por qué no soy más curiosa y hago más bien un análisis más profundo? Y saco diferentes muestras de diferentes áreas. ¿Por qué digo esto? Porque una tepetatera, por ejemplo, se vuelca el tepetate en un área y después se mueve al otro y después al otro. Y lo que hablaba al principio, la geología es muy particular. Entonces, estamos moviendo un lado, mi geología es tipo A, y posiblemente lo que he vaciado al otro lado de la tepetatera sea otra geología. Entonces, si soy curioso o curiosa, tengo que ir y verificar qué es lo que tengo en esa área. Sobre todo si vamos a hablar de un cierre, porque si vamos a cubrir con un suelo y esperar que ahí crezca una planta, puede que la reacción del suelo con el tipo de tepetate que tengo debajo, a pesar de que no sea productor de ácido, haga que los metales o las sales se evaporen, porque la evaporación es muy alta y me mate todas las plantas y ahí no crezca nada. Entonces tengo que ir pensando en todas estas cuestiones técnicas. Los objetivos de cierre, ya les he dicho, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el resultado final? Quiero una cancha de golf, quiero un parque, quiero, quién sabe, un humedal. En una de nuestras unidades tenemos un humedal sobre la unidad y estamos utilizando como estudio, como área de estudio, junto con la Universidad de Arizona y la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, para ver cuánto nos puede sobrevivir y qué nos puede sobrevivir, porque la norma les dice, cierren con tierra o con agua. Los eventos no deseados, lo que habíamos hablado antes de la presa de Jales, por ejemplo, esta es la que falló en el Brasil, estaba cerrada y luego llovió tanto que no se imaginaron que la presa actuó como una esponja, estaba absorbiendo todo el agua y era solo cuestión de tiempo hasta que reventara y pues sucedió lo que sucedió. ¿Qué nos significa entonces? Que tenemos que tomar otra vez en cuenta nuestro análisis de riesgo. El análisis de riesgo es muy importante, es nuestra base de decisión. Quiero antes de cerrar, pues agradecer a Alberto López Santoyo por haberme invitado, agradecer a la Comisión Sonora Arizona, que nos permite reunirnos, que nos permite poder compartir nuestras experiencias, dialogar. Hemos escuchado pláticas muy bonitas a lo largo de la tarde. Ahora volvamos a nuestros trabajos y tratemos de pensar cómo podemos aplicar lo que hemos escuchado. Yo me estoy llevando un grupo de riquezas que las voy a tratar de ver cuando llegue allá. Mi trabajo me permite asesorar a las minas en Arizona, en Sonora y en Texas. Entonces, tengo una imagen ya de qué puedo hacer y les pido lo mismo. Veo aquí muchas jóvenes, pues ustedes están definiendo sus carreras en este momento. Saquen las experiencias, trabajen sobre ellas, sobre lo que más les apasiona. Sean curiosas, investiguen, investiguen, investiguen. Todo el tiempo en lo que van a hacer. Ya se ha hecho, lo que quieran hacer ya se ha hecho, en algún lado.
búsquenlo. Y hoy día con el Google es así. Entonces, esa es la recomendación, felicitarlas porque son mujeres valientes. El hecho de que estén sentadas aquí ahorita y de que estén trabajando para una mina, ya las ha convertido en mujeres muy valientes. Entonces, aprovechemos esa virtud y sigamos adelante demostrándole al mundo que se puede hacer lo que otros pensaban que no podíamos hacer. Gracias.